¿Qué tal, amigos? En el día de hoy vengo a hablarles de un país muy importante, un país ubicado en Asia que tiene conexión entre Oriente y Occidente. Es un país muy popular, y no solo porque las madres de nosotros o de cualquiera ven novelas de este país todos los días por la mañana o por la tarde, y sí, me refiero a Turquía. Sin lugar a dudas, Turquía es un país muy curioso dentro del ámbito musulmán. Sin embargo, el día de hoy no voy a hablar de telenovelas ni de turismo. Hoy vengo a hablarles de una realidad inquietante que está ocurriendo en este país. El fin de semana pasado, Turquía tuvo elecciones en las cuales el señor Erdogan, al que llamaremos cariñosamente el Putin turco, ganó las elecciones con un 50% de los votos. Algunos dirán, pues esto es normal, quizás tiene popularidad. Sin embargo, Recep Tayyip Erdogan es un hombre muy polémico y muy curioso, ya que lleva muchos años aferrado al poder y ha hecho cambios en estos 2 últimos años que podrían provocar la desestabilización de esta nación, que ha sido ejemplo para algunos de cómo puede un Estado musulmán ser laico. Porque sí, Turquía tiene población mayoritariamente musulmana, sin embargo es uno de los países más laicos y más laxos en ciertos temas, pero lo que preocupa es que con el pasar del tiempo posiblemente este laicismo podría arriesgar la vida de Turquía tal y como la conocemos. Así que acompáñenme, soy estalinismo moderado, bienvenidos. Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, tiene una historia bastante curiosa. De padres georgianos, este hombre profundamente religioso nació en un barrio humilde de Estambul, la capital de Turquía. Sin embargo, la historia del señor Erdogan es una historia bastante curiosa. Un hombre que es llamado en su país el Reis, o jefe en turco, estaba a punto de lograr algo histórico, llegar al nivel de comparación con Mustafa Kemal, que es nada más y nada menos que el padre de la República. Hagamos un poco de contexto. Turquía hizo parte del Imperio Otomano hasta la desaparición de dicho imperio. En ese momento la península de Anatolia se transformó en lo que hoy conocemos como Turquía. Mustafa Kemal, un militar otomano, se transformó en el primer presidente de la nación y fundador de la República Turca. En ese momento, el señor Kemal tuvo que tomar una decisión que hoy en día cimentó el camino de Turquía hacia lo que es hoy. Bueno, a menos de que Erdogan lo cambie. Él estaba a la deriva de tomar dos opciones. La primera, transformar a Turquía en una república árabe conservadora y con ciertos tonos religiosos, como algunos de sus vecinos, como Arabia Saudita, Irán, Irak, o volverse más occidental. Y ustedes creo que saben qué camino tomó, ¿no? Turquía se transformó en una república árabe totalmente occidental. Hubo cambios radicales, incluso en sus vocablos y escritura. Tan así fue el cambio que hizo el señor Kemal, que es muy respetado en su país como uno de los padres fundadores de la República Turca actual. Sin embargo, con el pasar del tiempo y los cambios políticos y la deriva política que tuvo Turquía, en 2003 llegó un personaje que cambiaría todo. Un personaje que con discursos religiosos literalmente transformó la política turca en un convulso complejo de ser una república laica o ser una república islámica. ¿Y a qué señor me refiero? Sí, a Recep Tayyip Erdogan. Este hombre es un ferviente creyente en el Islam. Incluso fue en los 90 estuvo en prisión por decir poemas basados en el Corán y por decir frases nacionalistas. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que cuando Erdogan llega al poder, la sociedad turca es una sociedad totalmente occidental y laica. Y aquí es donde encontramos la primera base de la estructura que hace que Erdogan sea un líder muy popular en Turquía.
el Islam. Turquía, al igual que muchos otros países del mundo, tiene un problema con el tema de la religión. Sabemos que en el mundo árabe el tema religioso es más complejo que en Occidente. Sabemos que aquí obviamente hay ateos, hay protestantes, hay católicos, hay musulmanes, hay judíos, etcétera. El tema del laicismo en el mundo musulmán es un tema muy salvaje. Recordemos que la religión islámica es una religión demasiado conservadora, con preceptos muy antiguos y muy arcaicos, y en esos momentos muchos de estos países están en una lucha entre seguir siendo laicos o ser laicos o volverse una comunidad religiosa. En el caso de Turquía pasa de ser un estado laico a un estado religioso. Erdogan literalmente se ha transformado en un líder que, a base de apoyarse de la mayoría conservadora turca que quiere que este país sea un país totalmente islámico, está arrinconando a esa otra parte religiosa, a esa otra parte turca que no es religiosa y que es laica. Y ahí va el problema. Recep Tayyip Erdogan empezó en 2003 en el cargo de primer ministro, que antes de la llegada de Erdogan era el cargo más importante. Recordemos que actualmente Erdogan es presidente de Turquía, pero ya llegaremos a eso. Posteriormente, de 2003 hasta el 2007, Erdogan gobernó Turquía como primer ministro con mano dura y realizando cambios radicales. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en Turquía se apoyó a Erdogan conociendo ya sus actitudes religiosas y radicales? Sencillo. Erdogan con el tiempo se empezó a transformar en un líder que económicamente era fiable. Incluso sus políticas económicas hicieron que Turquía estuviera en la mira de convertirse en un estado de la Unión Europea, cosa que ahora está en duda por sus políticas autoritarias. Sin embargo, todo cambia en 2007, cuando Recep Tayyip Erdogan se convierte en presidente de Turquía. Aquí cambia literalmente todo. Erdogan quiere tener el poder total, pero sabe que la figura del primer ministro le estorba. ¿Por qué le estorba? Sencillo, le estorba principalmente porque, como Turquía era una república occidental, la figura del presidente era una figura meramente decorativa, y eso a Erdogan no le gustaba. Pero bueno, finalmente en el año 2016 Erdogan tuvo el motivo perfecto para poder lograr cumplir su sueño de tomar el control y el poder en la hermosa y bella Turquía. En el año 2016, específicamente en el mes de julio, o sea hace exactamente 2 años, Turquía sufrió un golpe de estado secundado por militares y por gente de la oposición en contra de Erdogan. Erdogan, un viejo zorro de la política turca, usó su poder de masas y con protestas populares a favor de él, logró frenar golpe, y este golpe terminó siendo literalmente un fracaso total. Pero obviamente le sirvió a Erdogan para varias cosas. Primero, hacer una purga masiva de muchos de sus rivales políticos, de muchos de sus enemigos en la oposición, de militares, de periodistas y de cualquier persona que estuviera en su contra. Sin lugar a dudas, el golpe de estado fue su gran triunfo. Porque seamos francos, mucho de ese golpe no se sabe y no sabemos si eso es un ataque de falsa bandera. Finalmente, esto era lo que necesitaba Recep Tayyip Erdogan para lograr su gran cambio. ¿En qué sentido? Reformar la constitución turca. La constitución turca, totalmente esquematizada al modelo europeo, considera la figura del presidente como una figura menor. ¿Qué hizo Erdogan? A través de un referéndum popular, para hacer parecer que fuera legal, logró parar esto y literalmente convertir a Turquía de una república parlamentaria a una república a una república presidencialista, es decir, donde la figura del presidente
es más importante. Literalmente hablando, se copió algo de Latinoamérica y de Estados Unidos. Sí, su gran aliado en Occidente. Sin lugar a dudas, Recep Tayyip Erdogan ha logrado quedarse en el poder con eso. Y eso nos lleva literalmente a lo que ocurrió hace unas semanas. En este año 2018, Erdogan volvió a coronarse como presidente. Y literalmente en esas elecciones barrió su partido, el AKP, literalmente se ha transformado en el partido mayoritario en el Parlamento turco, y él como presidente implicará que Erdogan podría realizar sus reformas y sus planes radicales sin ninguna obstrucción, ya que el Partido del Pueblo, el CHP, que es el principal partido opositor, no podría derrotarlo por la vía parlamentaria. Así que ahí es donde va literalmente el camino que Turquía en esos momentos está tomando. Pasar de ser una república laica europea a una república autoritaria. Pero es aquí donde va la pregunta. ¿Es Erdogan y Turquía ya una dictadura? Si somos sinceros, la gente o ciertos sectores de la gente dirán que en Turquía no hay una dictadura. ¿Por qué? Porque, si somos francos, el secreto principal para que una dictadura no sea vista así es una. Hazle creer al mundo que hay democracia en tu país. Erdogan ha ganado casi todas las elecciones desde que llegó al poder en 2003. Eso nos da a entender que es un político con habilidad. Y bueno, con dinero. Porque no cualquiera gana todas las elecciones con tanta mayoría. Pero ese poder de convocar elecciones le ha servido para ser un hombre con gran poder, con gran astucia. Un hombre que literalmente se ha ganado amores y odios en Oriente y Occidente. Sus proyectos y sus ideas religiosas literalmente son una preocupación para la gente que quiere que Turquía siga siendo un país laico. Pero ahí va el problema. Erdogan ha transformado a Turquía en una dictadura perfecta. Gobierna sin ningún problema. Y ahí es donde va la pregunta. ¿Será posible que Erdogan pueda ser derrocado por la vía democrática? Tendremos que esperar muchos años para eso. Pero la verdad es que a Erdogan le queda un camino difícil en este devenir político. Su vecina Siria continúa con la guerra civil, lo que implica que vendrán más refugiados sirios a Turquía, y eso ya se vuelve un problema migratorio, así que Erdogan está conviviendo con los mismos problemas que los europeos. Las constantes ataques y críticas que recibe desde la Unión Europea sobre sus actitudes casi dictatoriales, que están costando la habilidad de que se pueda unir a la Unión Europea, el país de la península de Anatolia, han hecho que nuestro amigo tenga que pensar en qué se le va a venir de ahora en adelante. También las relaciones con su rival histórico, Rusia, por el control del mundo, también son un tema constante para Erdogan. Recordemos que ha tenido puntos álgidos, como el derribo de un avión ruso en Siria por parte de artillería turca. Luego provocó un problema internacional, y no olvidemos que Rusia y Turquía tienen relaciones muy estrechas. Obviamente tienen dictadores en el poder. Y para resumir, quiero dejarles un pequeño aviso. Las novelas turcas quizás nos muestran una parte de la realidad de Turquía, o no sabemos, una realidad ficticia. Así que por favor, si usted consume estas novelas, sea consciente de que lo que le están mostrando no es la realidad completa de Turquía. Esto es obviamente censurado. No le van a mostrar la persecución ni los ataques hacia minorías kurdas o hacia opositores al gobierno de este hombre. Le van a mostrar la vida perfecta de ricachones y de millonarios. No le estoy diciendo que las novelas turcas sean malas, tienen cosas positivas y cosas muy negativas. Por lo menos que sepan cerrar bien una serie, maldita sea, no saben ni cerrar una buena novela, coño. Pero bueno, al caso. Turquía es un país que anda en un sendero grave, en un sendero difícil, en un sendero
que no sabe qué definir su futuro: ser una república laica o transformarse en una república islámica. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Por favor, no olviden compartir, suscribirse, dar a like y apoyarnos. No olviden que subimos videos todos los fines de semana. Soy Estalinismo Moderado. Les deseo una feliz semana y les deseo a todos una feliz tarde, una feliz mañana o una feliz noche. Bueno, y una última noticia antes de irme. Amigos míos, hay posibilidad, con el paso de los días lo confirmaré en mis redes sociales, las tienen en la descripción de la página, de que a partir de las próximas semanas pueda empezar a subir videos con más frecuencia, es decir, no un video a la semana, sino posiblemente dos. Iré con el tiempo confirmándolo si sí o no. Para mí sería un placer continuar con este gran proyecto. Así que nada, hasta pronto. Saludos y que la vida les sonría.